Ando muy bien y sí, la verdad que es la primera vez que vengo a Crespo. O sea, en realidad es la primera vez que quedo. Pasar por Crespo he pasado en más de una oportunidad. Sí. Bueno, Alejandro, contanos en resumen, yo sé que da para una charla y en un ratito va a comenzar para las escuelas. Bueno, ¿cómo fue tu historia? Bueno, mi historia en lo particular para mí arranca del 2004, que es cuando la justicia golpea mi puerta para contarme de que probablemente era hijo de desaparecidos. Recién en el 2006 se puede corroborar por medio de 2 allanamientos. Un allanamiento fue fraguado y el segundo allanamiento la justicia lo pudo hacer bien, y gracias a ese allanamiento me pude encontrar en el 2006, el 14 de junio, con mi familia. Y a partir de ahí se armó ese lazo que, como todos deben saber, que con un familiar se arma enseguida. Y después, en el año 2009, siempre cuento que para mí es el año más bisagra de mi vida. ¿Por qué? Porque fue el juicio de mi apropiador, y en ese juicio me pude sacar la última venda que tenía en los ojos y ver toda esa realidad que me quería contar abuelas y que me quería contar mi familia, y que uno no escuchaba, porque uno para escuchar tiene que estar preparado, y yo hasta ese entonces todavía no estaba preparado para escuchar las cosas que me quería contar. Y ahí es donde empecé a ver toda la verdad y empecé a sentirme más que nunca orgulloso de mi viejo, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Vos siempre sospechaste? ¿Llamaste? Porque vemos por publicidad siempre que piden que llamen, ¿no? A través de un número gratuito. Sí, nosotros siempre que vemos que algún chico tenga una duda, siempre le pedimos que o el chico o el amigo lo ayude para darle ese último empujón cuando tiene dudas. Por ejemplo, en mi caso en lo particular, daba la casualidad que mis apropiadores tenían raíces similares que la de mis papás. O sea, mi papá era descendiente de portugués y de criollo, igual que mi apropiador. Y mi mamá era descendiente de banco francés y italiano, del norte de Trieste. Y mi apropiadora pasaba lo mismo, entonces teníamos los rasgos muy físicos. Yo siempre cuento y explico a los chicos que, por ejemplo, las abuelas, cuando arrancaron con el tema de la identidad, científicamente los análisis de sangre eran mitocondrial, y siempre cuento que si nosotros agarramos entre todos los entrerrianos, nos hacemos un análisis mitocondrial, va a dar que somos todos parientes. Diferente es cuando el ADN, cuando se da como es el de ahora, que es mucho más exacto y bien fuerte, que te va a marcar bien las raíces, te muestra bien el mapa de cada familia. Claro. Y entonces, con eso de los chicos, cuando no tienen dudas, te golpea la puerta la justicia. Yo lo que les pido es que no tengan miedo, que esperen, que escuchen lo que le van a decir y que junten la fuerza para llegar a la verdad, que sepan que del otro lado hay una gran familia esperándolos, que le va a contar siempre la verdad. La verdad va a ser muy dura, más en nuestros casos, pero te va a liberar. Claro. Alejandro, ¿y hoy cómo es tu relación, si existe, con tus apropiadores? No, yo en realidad, a mí me pasa esto. Yo siempre explico que lo que son los casos, de la mayoría de los casos de los nietos, es como el síndrome de Estocolmo. Vos viste que el síndrome de Estocolmo es cuando el secuestrador, válgame la redundancia, secuestra a una persona, y esa persona ya es de 12, 14 años, ya es grande, y la que vendría a ser la víctima se termina enamorando del captor. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros terminamos enamorados de nuestros captores, ¿pero por qué? Porque es lo único que nosotros conocimos. Nosotros conocemos a nuestras verdaderas familias. Entonces te es mucho más difícil cortar ese lazo. Y yo, con el tema del juicio, para mí, no es que el juicio hizo que corte el lazo. El que hizo que corte el lazo fue la deshonra de mi apropiador. Pero cuando finalizó el juicio y le dieron la condena de 16 años, que fue la condena más grande sobre un delito de lesa humanidad por un tema de una apropiación, yo lo voy a ver porque él había dicho que me iba a contar la verdad en el juicio, iba a contar la verdad porque no se animaba a contármela a mí. Entonces, cuando yo lo voy a ver, vos viste, cuando tenés a una persona detenida, te dejan en un salón para que lo esperes. Cuando él empieza a ingresar en ese salón, empieza a gritar que por mi culpa él estaba acá, que era toda mi culpa. Entonces, cuando yo lo tengo delante mío, la agarro y le digo: yo no sabía que nacer era un delito, pensé que lo que vos hiciste era un delito. No me dijo nada, se quedó callado.
aguanté unos segundos para ver qué era lo que me volvía a decir. Y como no dijo nada, me di vuelta y me empezó a ir. Cuando me empezó a ir, empecé a gritarme lo mismo. Y ahí él se sacó la careta, digamos. Y ahí, claro, o sea, yo pierdo la venda que tenía en el juicio y él obviamente saca la careta. Y él demuestra lo que son lo que es en verdad un represor y un apropiador. Una persona que no tiene corazón, es una persona que no se hace cargo de sus culpas y lo único que hace es echar a la culpa al resto, no solamente a las víctimas, sino a la sociedad. Entonces ahí ya no me quedaba nada con estar con ellos, ya así agrandando las mentiras. Sí. Me imagino, Alejandro, que bueno, que los chicos te deben escuchar con mucha atención, como más de una hora, porque bueno, una cosa es leer la historia y otra cosa es que alguien la haya vivido y te la cuente, ¿no? Tristemente, digamos. Sí, la verdad que yo estoy maravillado con esta juventud, porque es una juventud que te demuestra que es respetuosa, te sabe escuchar y te das cuenta cuando una persona te escucha. Y lo más lindo de todo es que cuando termina una charla, les cuesta al principio arrancar a hacer las preguntas, pero una vez que empieza a hacer una pregunta, no paran y ahí entran los verdaderos debates y lo enriquecedora de que es contar una historia. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes.